Está grabando. Ya, ahora sí. Entonces vamos a partir con algunos conceptos básicos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta partir con lo básico y siempre cuando parto con lo básico me gusta partir con una pregunta, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es esta que está acá. Pero piensen, no me respondan lo primero, que se les venga a la cabeza. Piensen un poquito, miren la imagen, ¿sí? Y de acuerdo a esa imagen, díganme, ¿qué es un invernadero? ¿Qué es un invernadero? Yo voy a ir anotando lo que me digan. Es una estructura. Una casita para las flores. Voy a poner todo lo que me dicen, ¿ah? Voy a poner todo lo que me dicen. Espérense un poquito. Voy a poner todo lo que me dicen. Entonces voy a poner todo lo que me dicen acá. Entonces, Víctor dice que es una estructura. David me dice que es una casita para las plantas. Ya. ¿Qué más dice el resto? ¿Qué más dice el resto? Ya, pues participen. ¿Qué es un invernadero? Sí, míos, aquí no tienen que saber todavía lo que es un invernadero. Ya vamos a ver. La tía le dice, es un mini ambiente, es un mini ambiente para los cultivos que se puede controlar. Cultivos que se puede cultivar. Martina dice que la estructura mantiene la temperatura y es para cultivos específicos. ¿Qué más dice el resto? De acuerdo a la imagen, ¿qué ven en esa imagen? ¿Qué característica tiene? En general eso es un tipo de invernadero, pero se puede aplicar para distintos tipos. Camila dice, es un espacio cerrado para mantener la temperatura y evitar las heladas. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Sin miedo, acuérdense que aquí no hay respuesta incorrecta. Es un sistema hortícola, profe. Una Es un sistema estructura hortícola de nylon. para adaptar un cultivo específico. ¿Ya? Puede servir para eso, para adaptar un cultivo. Espera un poquito, voy a ponerlo de Christopher. Es una estructura que se puede construir fácilmente y con materiales ligeros o reutilizados, dice Christopher. Danica me dice, es una construcción para proteger a los cultivos del clima. ¿Y qué me decías tú, Víctor? Perdón. Ahora sí, estaba... Un sistema hortícola de producción. Un sistema para la producción de la horticultura. La producción Y de adaptación. y Se adaptación. puede adaptar un cultivo en invernadero. Como siempre, como siempre, todas las respuestas acá están bastante bien. Vamos a ver algunas diferencias. Lo que decía ahí, por ejemplo, hay de nylon. Algunos hablan de los materiales, otros hablan del propósito, ¿sí? Pero vamos a ver que, en verdad, si bien, como yo siempre digo, todo esto que ustedes mencionan está bien, en verdad hay algunas cosas que son muy importantes y que mirando esa imagen quizás no es que, que de repente a todos se le olvida. Quizás lo más importante de un invernadero, les digo al tiro, lo más importante de un invernadero es que tiene que dejar pasar la luz. Eso es lo más importante y nadie lo dijo. Y eso es lo más importante. Un invernadero solo funciona si deja pasar la luz. ¿Ya? Porque si no pasa la luz, es mejor te encierro las plantas en un closet. Hay algunos que ustedes que yo sé que cultivan plantas en closet, no vamos a decir nombres, pero en general, pero eso no es un invernadero. Un invernadero tiene que dejar pasar la luz. ¿Sí? Tiene que dejar pasar la luz. ¿Sí? Entonces, acá dice, es una estructura cerrada. Fíjense lo que dice ahí. Cubierta por materiales transparentes. Tienen que dejar pasar la luz. Cubierta por materiales transparentes. Es muy importante. Y ahí está lo que ustedes decían. Que es en la cual es posible obtener condiciones artificiales de microclima. Lo que ustedes decían, puedo controlar el clima. ¿Sí?
Y lo que alguien decía, a lo mejor puedo cultivar ciertas plantas fuera de la estación. Por ejemplo, lo que alguien dijo por arriba, puedo evitar la helada o puedo proteger a los cultivos de lo que pasa en ciertas estaciones con el clima. Si hace mucho frío, si hay mucha lluvia, el invernadero me permite cultivar plantas, ¿sí? Fuera de eso, fuera de esa estación, protegerlo, lo que decía Danica y varios más, protegerlo del clima, ¿sí? Y con eso yo puedo controlar mucho mejor la situación, porque ahí dice lo que dice acá, en condiciones óptimas, ¿sí? Yo puedo tener más control sobre el crecimiento de la planta. Eso es súper importante, puedo tener mucho control sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. Mucho, mucho control. Fíjense acá, por ejemplo, está a la izquierda un tomate al aire libre, le voy a agrandar la foto para que la vean mejor. Fíjense que se ve, están bonitos los tomates, pero miren la planta cómo está, ¿sí? Miren la planta, en general una planta que se ve que ha sido azotada tanto por las inclemencias del tiempo, por las inclemencias del clima, ¿sí? Fíjense ahí, se ven algunas hojas más quemadas, unas hojas más chicas, ¿sí? El tomate está bonito. Eh, pero fíjense lo otro, y aquí versus el tomate invernadero, ¿sí? El tomate invernadero, la planta se ve mucho más paradita, pero además de eso, si se dan cuenta, la producción, la cantidad de tomates que se están produciendo bajo invernadero, en comparación con los tomates que se están produciendo al aire libre, hay una clara diferencia. Quizás la calidad andan por ahí, de calidad andan más o menos parecidos, pero en cantidad, ¿sí? Fíjense la cantidad de tomate, incluso aquí hay tomate en el suelo en el tomate de invernadero, fíjense, aquí en la imagen. Voy a mandar la imagen para que vean mejor. Se dan cuenta que están hasta los tomates en el suelo. Entonces, esto, se encuentra ahí, tomate en invernadero, mucha producción, también es buena calidad, ¿sí? Y acá, va. Y ahí, la planta se ve más puñolenta, es buena la calidad, ¿sí? La calidad no va a cambiar, pero sí la cantidad. Y además de eso, sí, lo que decía antes, o sea, yo puedo producir todo el año tomate, ¿sí? Esa es la razón por la que uno come tomate todo el año, ¿sí? Porque en general la gran producción de tomate en Chile se da en invernadero, ¿sí? La gran mayoría de los tomates en Chile, yo diría que el 80-85% de la producción de tomate en Chile se da en invernadero. Entonces ahí uno puede, ¿sí? Inmediatamente ver algunas de las cosas que hay de diferentes, simplemente visualizando la producción. ¿Alguno ha visto alguna vez producción en invernadero de tomate o algún otro cultivo? No, no en la casa, no en la casa, pero así como una producción comercial de tomate, alguno o alguna, por casualidad. ¿Sí? Mm, Eh, Es así, gigante, pues, o sea, tenéis lleno de mata adentro. ¿Sí? Eh, de lechuga, sí, también. Eh, bueno, no sé, por eso decía comercial, ¿sí? No sé, comercial se refiere a que no es para el cultivo chiquito, a lo mejor un invernadero, pero cuando yo he visto, por ejemplo, en el altiplano se ocupa mucho, ¿sí? Eh, ¿Por qué era tan impresionante, David? ¿Nos puedes contar un poquito? Cuenten lo que han visto, que me interesa eso. Claro, es que, ahí está, mirá lo que dice David. Dice que uno ve está en el norte, allá en el altiplano no ve ninguna planta y de repente ven los invernaderos en medio de la nada y adentro, ya adentro de la producción. Sí, eso es súper importante. Es bastante impresionante la producción en invernadero, tanto, digamos. Bien ahí, súper buena la diferencia de los materiales. Vamos a hablar ya de los materiales en un momento. Sí, vamos a hablar de los materiales en un momento. Pero eso es lo que es interesante de la producción de invernadero. Si algún día lo invitan a ver, o si algún día tienen tiempo, vayan ahí para la zona, por ejemplo, de... Claro, adentro, sí, el calor de adentro del tomate es insoportable. Yo alguna vez trabajé en invernadero, ¿sí? O sea, no trabajé en invernadero, sino que trabajaba haciendo aplicaciones en invernadero en verano, en Limache, ¿sí?
ahí que es donde la producción de tomate. Andábamos viendo unos ensayos en tomate. Y en pleno verano, le estoy diciendo afuera, afuera del invernadero, fuera, fácil hacían 27 grados, afuera del invernadero, 26, 27 grados, era las 11 de la mañana. Y me tenía que poner el traje de aplicación, que el que no los conoce son esos trajes que uno lo cubre entero, de pie a cabeza, ¿sí? Y entonces tenía 27 grados afuera, adentro del traje de aplicaciones como un sauna, ¿sí? Y adentro ¿sí? Adentro del invernadero, como lo que dice la Danica, es un horno, es una cuestión insoportable, de verdad, o sea, no se aguanta. Entonces imagínense que yo estaba, nosotros sacamos la cuenta, no la tomamos la medida, pero que yo tendría que haber estado dentro del traje más o menos como a 52 grados, para que se hagan una idea. Transpiré como cerdo, así, estuve 15 minutos, 20 minutos adentro del invernadero, aplicando, 15, 20 minutos no más que eso, porque si no probablemente me iba a dar como dice la abuela, un soponcio me iba a dar, me iba a quedar desmayado en medio del invernadero por el calor. Y es horrible, o sea, 15 minutos y transpiraba entero, mojado de los pies a la cabeza. Es así. Y el trabajo en invernadero es pesado, ¿sí? El trabajo en invernadero, si bien... Sí, pues adentro del invernadero, en pleno invierno, con lo que dice la Martina, o sea, a pura polera, a veces uno entra a chorichala, sí es verdad. Porque no se aguanta, si el calor adentro del invernadero es insoportable. Entonces, les cuento esto un poco porque, para que entiendan que esto de que dice ahí que es el microclima dentro del invernadero es realmente eso, o sea, es una condición artificial de microclima. Uno, ah, generalmente, imagínense, en pleno invierno, que a veces uno tiene 7, 6 grados, a veces adentro del invernadero hasta 20 grados. En invierno es súper rico trabajar en invernadero, súper rico, porque uno tiene 20, 18 grados dentro del invernadero. Pero en verano dentro del invernadero es un horno, es para cocerse. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Esto como dentro de las anécdotas de los invernaderos. El invernadero, y esto es muy importante lo que voy a mencionar, hay invernaderos que tienen cuando son muy pro y para producciones muy, muy grandes, ¿sí? Para empresas muy, muy grandes, se puede llegar incluso a controlar la temperatura dentro del invernadero. Yo puedo tener un control de la temperatura y, por ejemplo, se instalan como ventiladores o además de ventiladores se instalan aire acondicionados para que la temperatura no suba tanto. Porque como decíamos, la temperatura puede llegar a ser 40, 45 grados dentro del invernadero y a veces más, ¿sí? Entonces, para controlar esa temperatura, para mantenerla en un rango a lo mejor constante de entre 20 y 25 grados, uno puede tener climatización forzada, que es lo que se llama, ¿sí? Eso es lo que se llama. Algunos no. Yo puedo tener un invernadero así normal, ¿sí? Sin extractor de aire, sin nada. Pero así cuando uno ya va muy pro y va a empresas muy, muy grandes de invernadero, tienen control de clima, de temperatura. Estoy diciendo con cuestiones que son como galpones gigantes de producción, ¿sí? Generalmente hay control de temperatura ahí. Muy importante, yo dentro de un invernadero quizás lo uno que más se acostumbra a ver aquí en Chile es producción de hortalizas, tomate, lo que decía David, lechuga, eh, eh, zanahoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Generalmente es lo que más se produce, pero hay invernaderos que permiten la producción de algunas frutas, ¿sí? Generalmente ciertas frutas más cálidas, ¿sí? Y por supuesto hay mucho invernadero que se dedica a producción de cultivos ornamentales. Ornamentales son flores, eh, plantas, así plantas de las que uno tiene en la casa. eh, También producen en algunos casos de invernadero, por ejemplo en la zona sur hay gente que se dedica a la producción de suculentas, que son cultivos más cálidos, pero para que puedan aguantar bien el invierno lo producen dentro del invernadero. Mucha producción de flores se da bajo invernadero, mucha producción de flores. Eh, Se da bajo invernadero, y me gustaría que viéramos eso. Frutilla, harto en el sur, harta frutilla bajo invernadero, ¿sí? Lleno de frutilla bajo invernadero, ¿sí? Eh, pero también el invernadero, ¿sí? Chuta, espera un poquito. Eh, no pasa nada. Y también en invernadero, ¿sí? Se produce harto vivero, los viveros que son donde uno saca las plantas para producir frutas, ¿sí? Y también plantines. Los plantines es
la plantita chiquitita que uno siembra cuando, o perdón, que uno planta, valga la redundancia, cuando produce hortaliza, ¿sí? Vivero es para producir frutales, que son estas plantas, ¿sí? Los viveros son estas plantas, estos arbolitos chiquititos que a uno le venden de repente, eso es un vivero, y los plantines son estas plantas como lo que uno hacía antiguamente ¿cómo se llama? En la cajita de yogur, con las cajitas de yogur. ¿Se acuerdan que uno ponía la semilla y dejaba ahí crecer la plantita? Y después la trasplantaba. Eso es el plantín, ¿sí? Esa primera que uno la produce así chiquitita. Por un poquito voy a apagar la olla, ¿eh? Ya vengo. Ahí está, pues, lo que dice Danica. La esposa de un amigo dice tiene un invernadero y solo produce almácigos. Ahí está lo que les contaba, ¿sí? Por ejemplo, ella produce solamente almácigos. Y para eso es el invernadero. O sea, no hay que pensar que el invernadero en general nos permite muchas cosas, ¿sí? Generalmente, como digo, uno en la agricultura la asocia generalmente a la producción de hortalizas, pero en verdad es una estructura que nos permite ampliar la producción, ¿sí? Bien, lo que dice ahí, se ganó un proyecto y de eso vive. Súper. Entonces, y claramente, gracias me imagino que gracias al invernadero puede producir todo el año, ¿no? Mira, ahí la Camila cuenta que un familiar tenía un invernadero con flores. La hierbera es una flor, para el que no lo conoce. O sea, se parrilla harto el invernadero. Sí, sí. Ven, permite harto. Eso qué bueno que estén contando, sí. Permite mucho un invernadero. Los invernaderos son, de verdad, es una, quizás de las estructuras que vamos a ver, es quizás de las más útiles y de las más, eh, por así decirlo, versátil, en el sentido que la podemos ocupar para muchas cosas, para muchas cosas. ¿Sí? Eh, y como decían ahí, la gran gracia del invernadero es que yo puedo controlar los rendimientos, ¿sí? Porque como puedo controlar las condiciones ambientales, en cultivo hidropónico se utiliza bastante invernadero, sí. Cuéntanos más, cuéntanos, ¿sí? Prefiero que sigan contando nomás, ¿sí? No hay problema. Voy a... mientras está ahí, ¿sí? Bueno, y como dice ahí, el invernadero, como dice, ayuda bastante en controlar tanto los rendimientos como la calidad. Ah, no, lo que pasa es que la marihuana necesita además necesita otro tipo de cosas, ¿sí? Necesita mayor control de la luz, por ejemplo, ¿sí? Más que las temperaturas, o sea, las temperaturas también, pero además necesita mucho control de luz para formar flor. Es por eso que tienen, porque son distintos los invernaderos de marihuana, ¿sí? O las producciones de los indoors son súper distintos, que es completamente distinto a la producción de hortalizas o de bajo invernadero. Claro, es por el control de la luz, porque la luz hace que yo pueda producir más flores. Y la luz tiene también, influye en la planta de marihuana en la concentración de THC. Pero eso no es un invernadero. ¿Sí? ¿Sí? Ojo con eso. El invernadero tiene que ser transparente, eso es lo que dice, ¿sí? Eso lo dice su definición, es transparente. Bueno, y la gran gracia es que yo puedo controlar los rendimientos y puedo controlar la calidad. Un buen invernadero y un buen manejo del cultivo mediante un invernadero me ayuda a tener rendimientos parejos y una calidad pareja, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Es muy difícil a veces controlar los rendimientos y controlar la calidad, ¿sí? De una producción. Es un poco difícil hacerlo si está al aire libre, porque el clima no lo puedo controlar. Acuérdense, uno convive con el clima, ¿sí?
Pero la gracia, ¿sí? Ya te respondo, ¿sí? Pero la gracia, ¿sí? La gracia es que el invernadero permite eso, permite manejar mejor y por lo tanto que yo no tenga tanta variedad de producción entre planta y planta, que a veces eso es muy complicado. No lo sé, no lo sé, Camila, no sé por qué se le hace la flor. La verdad que no lo sé. Bueno, sigamos. Y quiero que lo piensen, no me respondan al tiro, quiero que lo piensen un poco, sí, después yo pongo las mías, pero quiero que ustedes piensen un poco ahora, si quieren las escriben en el chat o por voz, pero piensen, no respondan lo primero que se les ocurra. Cada uno escriba aquí en el chat una ventaja y una desventaja del invernadero. ¿Qué ventaja tiene y qué desventaja tiene? Christopher pregunta si el control de la temperatura se hace de manera manual. Tú, eh, pues dime si eso es ventaja o desventaja, David. Eh, la temperatura dentro del invernadero, por ejemplo, en verano, tú tienes que ventilar el invernadero. El invernadero no es cerrado, tú tiene que tener como ventanas, ¿sí? Lucarnas se llaman, ¿sí? Y en el caso que sea de plástico, tú tienes que poder enrollar el plástico para que entre aire. ¿Sí? Sí, como cortina, lo que dice la Martina. Bueno, David dice que una de las desventajas la inversión inicial. Ventaja, dice Omar, que puede ser mayor control de plagas, por ejemplo. A lo mejor me permite efectivamente a lo mejor controlar más las plagas. Digan ustedes nomás, yo les doy, opino de acuerdo a lo que ustedes dicen. ¿Sí? ¿Qué más? Digan todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra. Aumenta el rendimiento. Ventaja, dice Víctor, permite poner un cultivo que necesite condiciones de clima y suelo distintos y que no se pueda cultivar en otras condiciones. Bien. Desventaja, a lo mejor, claro, efectivamente puede ser un poco limitado para los frutales. ¿Sí? No puedo poner tanto, no puedo poner, no sé, 20, 40 hectáreas de invernadero. Camila dice que permite mantener la producción durante todo el año. ¿Sí? Eso es verdad. Ventaja, dice Tiare, permite mayor control en cuanto a animales que pueden atacar los cultivos y pueden amortiguar el viento. Ventaja, lo que dice que se produce todo el año. Mayor aprovechamiento de la radiación solar, lo que dice Danica. ¿Sí? ¿Y qué desventaja? Me han mencionado menos una desventaja nomás, que es que lo que mencionaba arriba, que la inversión inicial es muy alta. ¿Qué otra desventaja? Es difícil trabajar con maquinaria, bien, dentro del invernadero, eso es verdad. No se aprovechan tanto las lluvias. El espacio es limitado, bien. Por lo que se dificulta en algunas ocasiones de cosecha. Sí, eso está bien, ¿sí? Poca producción, me imagino que Omar de esto se refiere a que no puedo tantas hectáreas, a eso se refiere. Muy bien ahí, Camila. Necesito especialización, no es llegar y producir dentro del invernadero, no es tan así. Puede ser que se me eleve mucho la temperatura, si bien la temperatura puede ser alta, a veces también necesito lo que dice ahí, esto va de la mano con lo que dice la Camila, lo que dice la Martina va de la mano con lo que dice la Camila, ¿sí? Camila dice, desventaja, se necesita un poco más de especialización. Martina dice que la temperatura puede ser una desventaja, si es que muy elevada. Exactamente, para que no se te eleve tanto, tienes que especializarte. Mayor costo de producción, exacto. Vamos a anotar algunas de las que me dijeron, sí, voy a anotar aquí algunas de las cosas que me dijeron, ¿sí? Pero no tanto. Entonces, voy a poner ventajas. Por ejemplo, lo que ustedes decían, aumento de los rendimientos. ¿Sí? Eso lo dijeron ustedes. Eh, lo que decía, cosecha fuera de temporada. ¿Sí? O sea, fuera de temporada. Temporada. ¿Sí? Cosecha fuera de temporada. Estoy poniendo las ventajas. Control
de condiciones ambientales. No sé, temperatura, humedad relativa, ¿sí? Temperatura, humedad relativa, ventilación. No, esto, ojo, lo de las plagas es lo contrario. En general, dentro de un invernadero, como es un ambiente cerrado, hay menores problemas de plagas y enfermedades. Ojo, sí. ¿Sí? Ojo con eso. Hay menores problemas, porque es como si tú tuvieras ¿cómo se llama? Lo que tú tuvieras ahí uno como encerrado al cultivo, entonces no va a ser tan humedad relativa. Humedad relativa. El desgaste material. Eso es súper importante. Lo que decían ustedes, alto costo inicial, alto costo de inversión inicial y alto costo de mantención. El material en los invernaderos se desgasta muy rápido. Porque entonces, como el material se desgasta rápido, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso ahora en un ratito, ¿sí? Dice manutención, pero es mantención, ¿sí? Dice, Camila dice, profe, ¿puede ser una desventaja el espacio al momento de cosechar y sacar maleza? Al momento de cosechar sí, al momento de sacar maleza no. Por el contrario, como el espacio es más reducido, es más fácil controlar la maleza. No es tan difícil. Sí. Miren, esto es importante. Se mete igual la abeja. Tú llevas las colmenas, porque ahora se ocupa mucho el arriendo de colmenas. Tiara me pregunta por la polinización, cómo entran las abejitas. Tú ahora pues tienes colmenas que las llevas en caja. Literalmente tienes una caja con abeja o abejorro, literalmente una caja así como de zapato, y te las arriendan o te las venden, y tú llegás y las tirás nomás, las metías dentro del invernadero. Tenés que tener el invernadero, eso sí, a baja temperatura. O sea, no tan alta, no podéis tirarla al mediodía, pues, se te mueren todas las pobres abejas. Y lo que dicen ahí, lo último, bueno, hay varias cosas, pero requiere personal capacitado, con experiencia práctica, y, y conocimientos teóricos. ¿Por qué? Miren, esto les voy a explicar acá. Resulta, esta parte de acá que hablo de esta desventaja acá abajo, de esta, ¿sí? De esta, esa, les voy a explicar por qué. Resulta que, si bien es muy ventajosa la producción bajo invernadero en general, por todo esto que mencionamos, y por muchas de las otras cosas que ustedes también mencionaron, es muy ventajosa, tiene muchas ventajas, resulta que la producción bajo invernadero, ¿sí? La producción bajo invernadero es una producción que en el fondo yo le estoy diciendo a la planta, ten toda la temperatura que tengáis, ten todas las necesidades que tengáis, produce, produce, produce. Y tenéis temperaturas altas todo el tiempo. En el fondo, yo le estoy entregando una situación extremadamente artificial a la planta. Extremadamente artificial. Le estoy diciendo a la planta, ¿sí? Aquí tienes calor infinito, mira, pues podemos hasta regular la luz, y eso hace que la planta, ¿sí? Que la planta, si bien produzca más, ¿sí? Si bien produce más, a lo largo del tiempo la planta empieza a fallar, ¿sí? Empieza a mostrar lo que se llama problemas, ya no de plagas, ya no de enfermedades, pero fisiológicos. Christopher me pregunta, profe, ¿y eso no afecta la calidad del fruto? Efectivamente, puede afectar la calidad del fruto. Por ejemplo, en tomate hay muchos de estos problemas que se llaman problemas fisiológicos que se producen harto en la producción bajo invernadero. Harto. ¿Sí? Especialmente en las producciones cuando yo estoy produciendo frutales, no tanto quizás en lechuga o en hortalizas de hojas, pero sí cuando estoy produciendo frutales, como digo, especialmente tomate, pasa harto. Esto, perdón el ejemplo que voy a poner, ¿sí? Perdón el ejemplo que voy a poner. Esto es como si ustedes se pichicatearan, ¿sí? No voy a decir con qué droga, pero ustedes se pichicatearan, ¿sí?
y salieran a correr una maratón y cada 1 kilómetro se volvieran a pichicatear y siguen corriendo la maratón pensando que no se van a cansar y siguen corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo, hay un punto en que físicamente el cuerpo no aguanta más, ¿sí? Hay un punto en que el cuerpo dice, el cuerpo no aguanta más, ¿no? ¿Sí? Y falla el cuerpo, le podría dar un paro cardíaco. Claro, lo que dice ahí, el paro al corazón. Con las plantas pasa un poco lo mismo, ¿sí? Como yo lo estoy sometiendo en una condición, ¿sí? Extremadamente, comillas, anormal, ¿sí? Luego de un punto la planta, ¿sí? Empieza a generar ciertos problemas. Voy a mostrarle algunos. Por ejemplo, que es muy frecuente en tomate. A lo mejor algunos han comido un tomate y vienen así. Les voy a mostrar esta foto. Esto pasa sobre todo en los tomates que son producidos en invernadero. Y les voy a mostrar una imagen. El tomate, claro, es como demasiado. ¿Alguien se ha comido un tomate que a veces viene con eso? ¿Algunos se ha comido alguna vez un tomate que viene así como doradito? Como si estuviera ahí, como la cáscara estuviera como dorada. ¿Sí? Amarilla, media dorada. Tirando para dorada. ¿Sí? De hecho, se llama peca dorada. Así se llama esto. Ya, esto no le pasa a los tomates que son cultivados al aire libre. Es imposible que esto le pase a los tomates cultivados al aire libre. Esto, que se ve así, solamente se les produce a los tomates que son producidos bajo invernadero. Es porque no cambia el sabor del tomate, no cambia el sabor del tomate. El tomate es rico, la misma cantidad de azúcar, la misma calidad de todo, pero obviamente que un tomate así no se puede vender comercialmente, no se puede vender, por ejemplo, en el supermercado. Y esto se produce simplemente por esto que yo les conté. ¿Sí? Porque fisiológicamente la planta dice, va a hacer mucho calor, ya aquí no genero el color rojo nomás, tiremos dorado. Es como que la planta empieza a reaccionar eh, un poco fuerte, ¿sí? Está lleno de cosas, ¿sí? Esto especialmente, digo, o sea, sobre todo, lo vuelvo a repetir, no necesariamente en lechuga bajo invernadero, no necesariamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En tomates digamos, en producción de plantines, pero sí se da, ¿sí? Pero sí se da en los cultivos cuando produzco frutos. Probablemente, no lo he visto yo, pero probablemente la frutilla también presente algún tipo de estos problemas fisiológicos. Es una desventaja, ¿sí? No en todo, no es para todos los cultivos, lo vuelvo a repetir, es sobre todo para los cultivos en los que yo produzco un fruto, ¿sí? Y eso es una desventaja. Obviamente hay muchas ventajas, y las ventajas, ¿sí? Claro, la verdulería da lo mismo, uno se come igual el tomate si no cambia el sabor. Tiene muchas ventajas, por ejemplo, esto que yo pueda cosechar fuera de la temporada es maravilloso, o sea, yo puedo tener producción todo el año. Y eso tanto sea para la producción de supervivencia para uno como para la producción de venta es genial. En general, las ventajas, no creáis, no es que esto pasa a la larga, esto te puede pasar en una temporada, en tu primera temporada de producción de tomate bajo invernadero. No es tan a la larga. Entonces, es un tipo de desventaja, pero no es, digamos, vuelvo a repetir, es muy importante, sobre todo cuando yo produzco fruto, ¿sí? No es tan malo en el invernadero de lechuga o cuando produzco hojas, ahí no es tan malo, ¿sí? Pero eso también es una desventaja, ¿sí? Pero en el fondo aquí las ventajas, ¿sí? Por lo general superan las desventajas. O sea, el costo de inversión inicial de un invernadero es bastante caro, ¿sí? No es tan barato. Uno puede hacer un invernadero casero, chiquitito, ¿sí? Pero un gran invernadero que me dura harto tiempo es bastante costoso y la mantención del invernadero es súper costosa. Ya vamos a hablar de esto, del costo de mantención. Miren acá, todo esto que se ven aquí en la imagen son formas de los invernaderos. ¿Se dan cuenta? Hay muchas formas de invernadero. Está lleno. Todo muy distinto.
Hay unos que son como una A, otros que son como un techito, otros que son como un domo, otros como un túnel, otros como, esto se llama gótico, que parece una iglesia, ¿sí? Unos que parecen iglú, unos que son ladeados, ¿sí? Otros que este es como de sierra, ¿sí? Este es como el más típico, que es como el de casa. Quizás lo más que uno ve en Chile son estos que, como los de túnel y estos de acá, de arco plano, ¿sí? O los de domo. El resto no se ven mucho en Chile. Eh, Dependiendo, ¿sí? Esto que yo elija uno u otra forma de invernadero, ¿sí? Depende de muchas cosas, ¿sí? Depende de muchas cosas, de muchos criterios distintos. Como todo en la agricultura, ustedes ya lo saben, todo depende, ¿sí? Todo depende. ¿De qué depende, por ejemplo? ¿O qué debería yo tener claro cuando construyo mi invernadero? Por ejemplo, lo que dice acá. El suelo debería tener buen drenaje, porque acuérdense que las plantas van a estar encerradas, entonces yo no puedo construir drenes dentro de un invernadero, no puedo construir canales de desagüe dentro de un invernadero, ¿no? Entonces el suelo, donde yo construyo el invernadero, si voy a plantar las plantas en el suelo, ¿sí? Tiene que ser un suelo que ya viene con buen drenaje. Y además tener buenas características físico-químicas, porque tampoco puedo intervenir tanto ese suelo bajo el invernadero. Puedo invertir las condiciones ambientales, ¿sí? Temperatura, humedad, etcétera, pero el suelo va a ser muy difícil que lo pueda intervenir tanto. Entonces tengo que tener un buen suelo, ¿sí? Sí, generalmente INDAP promueve un montón a la gente. Ahora, la gran gracia, y aquí lo amarro con riego para que vean, ¿sí? Que uno aquí va hilando, uno no da puntada sin hilo. Cuando yo tengo riego tecnificado, ¿sí? Riego tecnificado, eh, hay muchos invernaderos, sobre todo los más modernos ahora, que yo meto riego por goteo, por ejemplo, dentro del invernadero. Entonces, así puedo controlar un poco lo que pasa en el suelo, además de controlar lo que pasa con el ambiente, con el clima. Y eso es súper bueno. ¿Sí? Eso es súper bueno. Entonces, ahí tenemos una cosa positiva, ¿sí? O sea, una cosa que hay que tener en cuenta. El tipo de suelo, sí, ojalá que sea un buen suelo, que ojalá que no tenga que pelear mucho contra ese suelo. Pero ahora, como dice ahí, en general uno puede, incluso con un suelo más o menos, uno puede igual hacer una buena producción. No deberían tener suelos mucha pendiente, no voy a poner un suelo, o sea, un invernadero ¿cómo se llama? En la ladera del cerro. Generalmente, ustedes se dan cuenta, los que han visto invernaderos, nunca están en las laderas del cerro, están siempre en lugares planos. ¿Sí? Eso es porque, sobre todo en Chile, con los temblores y los terremotos, un invernadero no es una cuestión tan resistente, ¿ah? Una cuestión, o sea, a lo que voy es resistente, pero no es una cuestión como una casa, no tiene todos los cimientos que tiene una casa. Entonces, sobre todo en Chile, es súper recomendable que el invernadero esté en un lugar plano, porque al primer temblor o terremoto se va a venir abajo, ¿sí? Entonces se recomienda eso. Y como dice ahí, que estén orientados de norte a sur porque así aprovechan la mayor cantidad de luz, ¿sí? La gracia del invernadero es que aproveche la mayor cantidad de luz. ¿Sí? Entonces ahí hay una cosa muy importante al momento de decidir dónde voy a poner el invernadero. ¿Sí? No deja de ser importante, ¿sí? Tener claro los vientos, ¿sí? Si hay mucho viento, probablemente la construcción de mi invernadero y la forma de mi invernadero va a tener que ser completamente distinta hacia un lugar donde hay poco viento. Y la dirección. Yo no voy a construir un invernadero a favor del viento porque puede que me lo eche abajo, puede que me rompa el plástico, ¿sí? Entonces, obviamente que, lo vuelvo a decir, uno tiene que tener visión, ¿sí? No hay que prender tela, hay que tener visión aquí con el invernadero. Entonces, claro, hay que estar claro con eso, ¿sí? Y por último, lo que no es menor, ¿sí? Ver, porque el invernadero, a diferencia de la producción agrícola común y corriente, en el cual la mano de obra, ¿sí? Para un invernadero, esto me dice una producción comercial bien grande, ¿sí? De un invernadero, en la actualidad, ¿sí? Para tener una producción comercial en el campo agrícola, ¿sí? No se necesita tanta mano de obra, más que nada en la cosecha y en la poda. En el invernadero, por las características del invernadero, se necesita mucha mano de obra, ¿sí? O más que mucha,
mano de obra constante, más que mucha, ¿sí? O sea, necesita haber alguien que esté pendiente todo el día de lo que pasa dentro del invernadero, ¿sí? Eso no deja de ser menor, ¿sí? Si yo quiero tener un invernadero chiquitito, media hectárea, lo puedo tener yo solo, pero si quiero una producción comercial, 6 hectáreas de invernadero, eso yo lo he visto, ¿sí? 6 hectáreas de producción de tomate, no puedo producirlo yo solo, generalmente voy a andar como con 5 o 6 personas más que me ayuden, ¿sí? Y que me ayuden constantemente. Y lo que dice, ahí ahora me agarro lo que dice Víctor. Además, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? En la actualidad hay muchos programas de INDAP, ¿sí? Muchos, estoy diciendo de verdad que muchos fondos concursables, muchos créditos blandos, muchos subsidios, no estoy diciendo, cuando digo muchos, chiquillos, de verdad que yo digo es mucho, ¿sí? Corfo, un montón de cuestiones en que me ayudan a mí, lo mismo que decía arriba, creo que era ¿quién era? Danica o Camila, no sé, una de las dos, de su amiga que se había ganado un proyecto y que ahora tenía su invernadero, eh, y que se dedicaba a producir eso. Eso hay que tener en cuenta que ahora no es que sea fácil, pero poniendo esfuerzo, presentando un buen proyecto, ¿sí? Teniendo claro mis costos, teniendo claro en qué me va a promover, ¿sí? Teniendo claro mis objetivos de producción, ¿sí? Es bastante, no, de nuevo a repetir, no fácil, pero bastante asequible si uno presenta un buen proyecto de conseguir fondos, que quizá no me financien el 100%, pero con que me financien el 50, el 60%, yo ya estoy al otro lado, ¿sí? O sea, que me financien más de la mitad del costo de un invernadero, estoy súper al otro lado. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Entonces, ojo, ¿sí? Lo digo, si yo tengo un buen suelo, tengo mi campito, ¿sí? Que tiene un suelo relativamente bueno, ¿sí? Donde el lugar es más o menos plano, donde no hay mucho viento, yo ya estoy diciendo, y quiero dedicarme a producir algo, a lo mejor flores o lateares, que tiene su negocio de la suculenta, ¿sí? O lo que ustedes quieran, ¿sí? A veces uno necesita mucho espacio, a veces uno necesita a lo mejor 100, 200 metros cuadrados, ¿sí? Eh, y de verdad que hay fondos para ese tipo de producción, teniendo claro cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener ojo, ¿sí? Eso quizá a veces es más importante que lo otro, ¿sí? Las ganas. Miren acá, vamos a hablar un poquito ahora para que vean, para que hablemos de esto. Miren acá todos estos tipos de invernadero. Miren, se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver bien, si no, agrando un poco la foto, que son todos muy distintos entre sí, no solo de forma, pero se dan cuenta que los materiales de cada uno son muy distintos entre sí. No, los de INDAP, no, los de Corfo son siempre para comercializar. Y en INDAP te pueden ayudar a ti como pequeña agricultora. En INDAP, harto, o en los Prodesal, o en tu Prodesal local, Prodesal. O en los Prodesal, por ahí uno puede preguntar. O en los Prodesales locales. ¿Dónde vives tú? ¿En qué comuna, Danica? ¿O dónde te gustaría tener campo? ¿O dónde tienes campo? Pregunto porque ahí puedes buscar si es que tiene un Prodesal local y averiguar ahí. O en la oficina del INDAP de tu comuna. Si es que fuera una comuna generalmente, no sé, pues en Melipillo, cosas así, generalmente hay. Ah, no regalan ni planta. Pero probablemente hay un Prodesal. Puedes preguntar. ¿Sí? Pero en INDAP probablemente encuentres. Bueno, quiero hablar un poquito de los materiales para ir terminando, sí, esta clase es más cortita, sí. Si se dan cuenta, acá, y eso es lo que quería mostrar, y por eso tengo imágenes tan distintas, ¿sí? No, en la sexta está lleno de Prodesal y de INDAP, lleno, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, voy a poner la flechita, ¿sí? Este que está acá está construido de madera, ¿sí? Fíjense que es madera y plástico. Este que está aquí a la izquierda, ¿sí? Parece que es como de aluminio, no sé si se alcanza a ver bien, pero pareciera que la puerta es de aluminio. Tiene también algo que no es plástico, parece una malla, ¿sí? Una malla y es como madera y aluminio, este de aquí, ¿sí? Madera y aluminio.
Este de acá abajo, ¿sí? Fíjense que también tiene como una malla media transparente, parece que es como una tela o un plástico más transparente. El marco es de madera, abajo tiene algo de cemento, ¿sí? Pero los arcos parece que son de plástico. Y este de acá abajo, fíjense que la puerta es de madera, la malla es como una malla, ¿sí? No quiero agrandar, ¿sí? La malla es una malla, ¿sí? Pero además, la estructura general es como de alambre, ¿sí? Es una estructura de alambre. Esto lo que le quiero mostrar es que los materiales de un invernadero pueden ser súper variados. Lo que decían ahí arriba, incluso yo puedo ocupar materiales, creo que Christopher lo había dicho, reutilizar materiales. A lo mejor, si alguien es muy típico, ¿sí? El PVC, malla con orificio. Si alguien, por ejemplo, no sé, muy típico, yo lo he visto en el campo, la gente se hace su casa y con los restos que le quedaron de los materiales de la casa que se hizo, se hace un pequeño invernadero, ¿sí? O uno a veces va y se compra, miren, esto mismo, lo que hablamos, de botellas, lo que decía Danica. O lo que hablamos, ¿se acuerdan que uno decía, lo que conversamos? Uno hace los postes, ¿sí? Hace su cerco, compró postes de más y con el resto de los postes uno arma la base de un invernadero. ¿Ven? Ahí con el cerco fijo. Miren acá, esto se lo voy a mostrar. Ahí está. Se dan cuenta, esto es de aluminio, ¿sí? Esto es de aluminio, completamente de aluminio. Ahí está, completamente de aluminio. No, hay materiales, hay infinitos, ¿sí? Los materiales de construcción de los invernaderos hay con tubos de PVC, harto, ¿sí? Harto tubo de PVC, eso cada vez se ocupa más. Ahí tenemos, estructura. Sí, profesor. Mi Dime, dime. hermano hizo uno hace poquito con tubos de PVC Sí, y el túnel. Y sí, la verdad que no está caro. Bueno, no, igual no tienen el dinero. no, pero obviamente no es tan caro, pero tampoco es así o sea, o la inversión vale la pena, eso es lo que voy. Igual era un pedacito chiquitito también, no era grande. Claro, pero te Hay digo, una lo que voy es que de la casa. sí, pues Eso. no, sí, o sea, hacerlo relativamente fácil, sí, pues, digo, para la casa súper bien, pues. Uno estuvo de PVC y cuánto, no sé, ¿cuántos metros cuadrados habrá sido? Eran 8, parece. No me ¿Ve? acuerdo. Pero sí, o que 6. haya sido 10 o 20, lo que haya sido. Sí, sí, No, era no, chiquitito. Era como una casa, como una sí, casa pues, de uno. sí, pues, te conviene harto. ¿Mm? ¿Oye? Sí, pues, ¿viste? Lo que dicen ahí en el Víctor, dice, a veces, por ejemplo, si uno está en el sur, va a ocupar coligüe, obviamente, pues, porque el coligüe se dobla mucho. Entonces, o sea, se dobla, es bien flexible y duro. Flexible y duro. ¿Sí? Vean ahí lo que dice el Víctor. Se ocupa coligüe, para el techo, cuando están verdes son flexibles, ¿sí? Bueno, acá se dice, generalmente los materiales más comunes, madera, hierro, ¿sí? Obviamente que eso es más caro, aluminio, el aluminio es un poco más barato, para la estructura, alambre galvanizado, ¿sí? Que eran estas como mallas de alambre galvanizado, ¿sí? Ya si son muy pro y muy grandes, hormigón armado. Y como digo, con tubo de PVC también se hace y cada vez se ocupa más el tubo de PVC. Aquí en la derecha se ve incluso como la estructura se armó con tubo de PVC. Y la cubierta, ¿sí? La cubierta generalmente uno ocupa plástico, ¿sí? Polietileno generalmente ocupa. Hay otros que son copolímero, etileno, vinilo acetato, que es un poco más caro. Cloruro de polivinilo, todos estos que son más caros, todos aquí son más caros, pero resulta que ya vamos a ver que es importante el material de cubierta, ya los vamos a ver. En algunos casos, si quiero que me dure infinito, ¿sí? Se ocupan estos plásticos más rígidos, ¿sí? Este plástico que es como plástico de techo, como si yo tuviera techo plástico, a veces se ocupa eso, como acrílico, ¿sí? Como un acrílico bien rígido, ¿sí? Eso en el sur se ocupa bastante eso, porque como sopla mucho viento, el viento rompe el material, la película plástica, rompe los plásticos. Entonces necesito estos como acrílicos, como láminas de acrílico bien gruesas, que me permiten aguantar mejor el tiempo. O sea, el viento. Y el tiempo también, duran más en el tiempo. ¿Sí? Y ya lo más caro, si me quiero poner pituco así, y tengo la plata, que lo hago de vidrio. En la actualidad es muy difícil y muy, muy caro hacer invernaderos de vidrio. Es lo mejor, porque además 100% transparente o 90% de transparencia, ¿sí? Los plásticos en general no son 100% transparentes. El vidrio permite que entre mucha luz, aísla mejor la temperatura que nada, pero es carísimo. Y aparte que se rompe un vidrio y
No hay cómo... Ahí está, mira, ahí está el invernadero. ¿Ven? Está bonito. Ahí están los invernaderos. Mira, ahí subió la foto en el chat de la Ana. ¿Sí? ¿Ven? Está súper bonito. Como digo, antiguamente, y a lo mejor alguno ha visto en estas películas como del 1800 y anterior, del 1700, uno ve que los invernaderos donde están eran todos de vidrio, ahora no se puede, ¿no? Eso es demasiado caro. Y claro, es lo mejor, pero ahí la relación precio-calidad no se sostiene, ¿sí? No se sostiene. Con ventanas recicladas, sí. Eso quizás se puede hacer. Eso está bien. Sí. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar tanto de la cubierta? Fíjense, la cubierta, y con esto terminamos, ¿sí? Tiene que tener dos características. Tiene que ser durable, por esto, porque la luz UV degrada el plástico. Los rayos ultravioleta del sol desgastan el plástico y lo van rompiendo. Ustedes han visto, a lo mejor dejan a veces la ropa afuera en el verano, ¿sí? O los perros para colgar la ropa, los perros de plástico, estos con los que uno pincha la ropa y la deja colgando afuera en pleno verano, y a las 2 o 3 semanas no es que es por el calor, es por la radiación solar, se terminan rompiendo esos perros de plástico, ¿sí? Con el plástico en los invernaderos pasa lo mismo. En pleno verano, cuando llega todo el sol derecho, el plástico se empieza a degradar. Lo que dice el Víctor, las bolsas de basura a pleno sol se rajan fácilmente. Eso es por la luz, no es por el calor, ojo, no es por el calor, es por la radiación. Por la radiación. Dice acá, además, la alta temperatura, sobre todo ahora que hay mucho material que se degrada fácilmente, también aumenta o sea, la radiación es la que principal problema, pero las temperaturas también activan ciertos compuestos, ciertas reacciones químicas dentro del plástico que hacen que se degrade, ¿sí? El viento o la lluvia también hacen que el plástico se degrade. Claro, el vidrio es lo mejor, pero el vidrio es lo más caro. O sea, imagínate, no sé, pues nosotros una vez hicimos, ¿cuánto fuera? Media hectárea, ¿sí? Media hectárea, un poquito más de media hectárea para un ensayo en unos invernaderos que teníamos, y gastaron como 110, 120 mil pesos. Pero si nosotros hubiéramos querido hacer esa media hectárea, o no me acuerdo cuántos metros eran, no sé si era media hectárea, pero era 100, 120 mil pesos en plástico, solamente en plástico. Pero si yo lo hubiera querido hacer en vidrio, el valor es 5 veces más. Fácil. 5 veces más. Ahí dice, depende mucho la calidad del plástico, del proceso de fabricación, de la calidad de la materia prima, ¿sí? Además, a veces los invernaderos se dejan en zonas donde llega mucho polvo y el polvo también a lo largo del tiempo va a ir desgastando el plástico y además vaya a ir perdiendo transparencia, ¿sí? Yo quiero que ojalá que mi plástico o que lo que yo tenga esté lo más transparente posible. Generalmente los invernaderos de vidrio que todavía quedan por ahí tirados de repente, cuando la gente los quiere ocupar, lo primero que hace es lavar todos los vidrios, lavarlos. Porque yo quiero que, lo que dice acá, miren acá, que sea lo más transparente posible, ¿sí? Mientras más transparente, mejor. Fíjense, el vidrio, 89% de transparencia, ¿bien? Casi 90%. Y en los plásticos, el plástico, el normal que uno ocupa, ¿sí? El que más se ocupa, 80% de transparencia. O sea que de 100 de luz, entran 80. Estoy perdiendo 20 de luz. El vidrio es lo mejor, pero es lo más caro y es lo más difícil de mantener. Súper difícil de mantener el vidrio. Se rompe y hay que reemplazar el vidrio. Se quiebra. Claro, lo mejor, pero es carísimo, carísimo. Tener un invernadero de vidrio es imposible. ¿Sí? Es muy, muy caro. En cambio, el plástico es mucho más barato, pero pierde transparencia y se desgasta. Entonces la mantención aumenta. Entonces ahí, ¿sí? Uno tiene que tener las situaciones intermedias, como siempre. No puedo tener vidrio porque es demasiado caro, tampoco voy a tener el plástico más barato, uno tiene que comprar siempre la solución intermedia. Eso es lo que uno busca, ¿sí? Un material que dure mucho y que ojalá me deje pasar la mayor cantidad de luz posible, ¿sí? Eso es lo que se busca. Esa es la base del invernadero, ¿sí? Que la cobertura
sea durable, sabiendo que igual le va a afectar sí o sí la luz solar y la radiación solar, y que ojalá sea lo más transparente posible. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito de esto en la próxima clase, pero voy a dejar hasta aquí hoy. ¿Ya, chicos, chicas? Dejo hasta acá hoy día. Si alguien tiene más dudas, me pregunta nomás. Felipe dice, si se invierte solo en el material de vidrio, después no se invierte más como el de plástico. No, porque el vidrio igual se te rompe. Se rompe fácilmente. El vidrio se rompe, se rompe, se rompe, se quiebra. Eh, no. Lo que pasa es que la mantención del invernadero de vidrio es igual de cara que la inversión inicial. No dura infinito. Y la inversión o sea, la mantención del vidrio es muy, muy cara. No así, o sea, la mantención del invernadero común y corriente, el que es con plástico, es cara, pero no es tan cara como la de vidrio. O sea, si tú tenés plata infinita, te haces todo el invernadero de vidrio, ¿sí? Eh, eh, es un cacho el de vidrio. Antes se hacía todo de vidrio, ahora nadie lo hace vidrio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, dejamos hasta acá. ¿Sí? Si no, dejamos hasta acá, chicos. ¿Ya? Dejamos. Ya, chiquillos, los dejo. Ah, no, los plásticos, ahí mira, cuando uno va, Camila me pregunta qué material recomienda usted. Mira, cuando uno va a comprar plásticos para invernadero, Camila, te van a ofrecer 5, 10 tipos distintos. Eh, y ahí tú te vayas a ver de acuerdo a lo de tu bolsillo. ¿Sí? Sí, no te recomiendo ningún material. Uno tiene que ver el bolsillo. Sí, pues por eso obviamente que uno no va a comprar el más caro, uno busca siempre el intermedio. No, por eso uno tiene que... Vamos a hablar un poquito de los materiales, sigue más adelante, un poquito más, ¿ya? Pero vamos a dejar aquí. Ya chicos, los dejo, nos vemos, que estén bien, la otra semana seguimos. Chiquillos, por si acaso, les voy a mandar un aviso si es que queda disponible, ¿sí? Si es que queda disponible, si es que me la mandan hoy día, la pauta para el trabajo, ¿sí? Les voy a mandar un aviso y revísenla, ¿sí? Revísenla. Y si tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Lo más probable es que quede disponible hoy o mañana eso. Quería tener la lista ahora, pero no se pudo. Eh, ¿Ya? Para que estén atentos para la segunda evaluación. ¿Ya? Ya, chiquillos. La tengo el viernes probablemente. Que tengo 2 secciones, entonces me he demorado, pues tengo que revisar los cálculos de todo. Que estén bien, chiquillos. Cuídense, nos vemos la otra semana. Chau, chau. ¿Profe, la evaluación será en grupo?